Ayer ocurrió en la ciudad de Bogotá y en uno de los sitios más concurridos del norte, en la calle 122 con carrera 19, un hecho que no puede pasar desapercibido, porque es el síntoma de cosas muy graves que están pasando al interior de la sociedad colombiana. En ese lugar, cualquiera conoce en Bogotá cuál es el centro comercial que queda sobre la calle 122, abajo de Unicentro, hasta la avenida 19, que es una de las avenidas más importantes del sector. Tres sujetos entraron a la vivienda para robar lo que tenían en la caja y efectivamente sacaron de la vivienda 16 millones de pesos. Eso indica el grado de desafío, de desparpajo que tienen los bandidos para llegar a uno de los sitios más concurridos de la ciudad, cometer el delito y salir con su botín como si nada hubiera pasado. Y efectivamente no hubiera pasado nada. Apenas hubiera quedado registrado en las novelas policíacas la noticia de que fue asaltada de vivienda y que se robaron 16 millones de pesos en efectivo tres bandidos a la luz del día. Y ese era un hecho suficientemente grave. Pero las cosas se complican porque unos ciudadanos no identificados y que no se quieren dejar identificar se enfrentaron a los bandidos. Se los encontraron de manos a boca cuando ellos salían con el botín del banco que acababan de asaltar. Se enfrentaron con ellos, le dieron muerte a uno, hirieron de gravedad a otro y un tercero logró escabullirse y logró perderse sin el botín. La policía llegó tiempo después, no se sabe cuánto tiempo después. Las noticias iniciales decían que la policía había intervenido y quienes vimos esa primera noticia así presentada, concluimos que la policía había llegado a tiempo, se había enfrentado a los bandidos, con el resultado que dejamos dicho de uno de ellos muerto, el otro herido y el otro que logró escapar. Pero no fue así, no fue así. La policía esta vez tampoco llegó a tiempo y simplemente después acordonó el sector y dispuso lo necesario para el levantamiento del cadáver, para llevar el moribundo a un sitio asistencial donde lo pudieran cuidar y lo pudieran poner a órdenes de un juez, y recuperaron el botín de los 16 millones de pesos que acababan de ser extraídos a la fuerza de la vivienda. El problema no es el que estamos describiendo. Esos son los síntomas externos, que unos bandidos asalten un lugar de los más concurridos de Bogotá de la luz del día, que se roben 16 millones de pesos en presencia de cualquiera, ese es un problema bastante serio, que por casualidad los enfrenten unas personas con el resultado que dejamos dicho y que la policía llegue tarde, mucho más tarde, simplemente para acordonar el sector, para hacer el levantamiento del cadáver o para permitir que las autoridades de la fiscalía hagan el levantamiento del cadáver y para conducir el herido a un centro asistencial. Ese es trabajo de la policía. ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Qué es lo que nos preocupa de toda esta historia, de esta historia dramática? Es que haya gente que se le enfrente a los bandidos, que no tenga temor porque está armada y que sabían utilizar las armas, de eso no cabe duda ninguna. O eran escoltas o eran antiguos funcionarios de la policía o de las fuerzas militares o lo que fuera, o sabían disparar y dispararon bien, pero no quieren que las autoridades los identifiquen. ¿Están obrando correctamente? No cabe duda. Eso es lo que se llama la legítima defensa, que puede ser propia. Tal vez estos ciudadanos dijeron, si no reaccionamos, estos hombres, estos salvajes nos van a matar y van a matar a quién sabe cuánta gente más mientras cubren su fuga, o simplemente por defender a los demás, porque el hecho se justifica cuando se comete por defenderse o por defender a otro de un mal injusto y grave o de un ataque injusto y grave, dice el Código Penal colombiano. Luego, obraron con plena legitimidad, pero ¿por qué no quieren dejar que se sepan sus nombres? ¿Por qué no aparecen? Ah, porque si aparecen pasan muchas cosas. La primera es que los presentan ante un juez, probablemente el juez los detenga, los manda para una cárcel, estudia la situación, los llaman a indagatoria,
en la indagatoria deciden si los detienen, si no los detienen, es posible que los detengan precautelativamente o es posible que no los detengan, pero de todas maneras necesitan un abogado, pierden el tiempo, que es precioso, pero además quedan sus nombres en evidencia y se sabrá quiénes son y cómo se llaman y dónde viven. Y esos bandidos, los muertos, no hay duda ninguna que tienen compinches, tienen asociados que son un enorme peligro para los que se defendieron. Y aquí se empieza a complicarse la historia. ¿Por qué sucede entonces que estas valerosas personas que dieron de baja a un bandido e hirieron a otro, no le temieron a las balas, afrontaron la situación como era, pero le tienen terror a los jueces, le tienen terror al aparato judicial, le tienen terror a la fiscalía, porque saben lo que va a suceder de manera injusta con ellos? Y es que han pasado cosas similares en los últimos días, el de un cantante que reaccionó cuando asesinaban a su esposa y en la reacción mató al bandido que acababa de matar a su esposa, pues menudo problema el que tiene encima. Hace poco tiempo un escolta salió en defensa de una señora que estaba siendo asaltada, dio de baja al asaltante, en cuáles problemas se metió el escolta. Finalmente salieron libres, digamos que el resultado final es que los absuelven y los mandan para la casa, pero los mandan para la casa en situaciones llenas de dolor, llenas de aflicción, llenas de problemas, con abogados de por medio, con gastos enormes y con peligros inminentes de las reacciones de los compinches de los otros bandidos. Eso es precisamente lo que nos preocupa. Una sociedad donde la gente tiene el valor de reaccionar, pero no quiere enfrentarse a los jueces porque a los jueces le temen más que a los bandidos. A esa parte sí no se le miden. Y por eso los que reaccionaron a la salida del Banco de Vivienda y dieron a uno de baja e hirieron a otro, no quieren dar sus nombres, no quieren mostrar sus caras, quieren pasar desapercibidos, no por temor a que hayan obrado mal, porque sabe que obraron bien. Seguramente tienen sus armas protegidas por el Estado, probablemente, lo más seguro es que sí. Ahí no está el problema está en la actuación errática de los jueces, en que no saben qué esperar de ellos y no saben cómo defenderse de ellos. Y ahí sí hay un daño tremendo en la sociedad colombiana. Ahí sí hay una perversión gigantesca de los valores. ¿De parte de quién están los jueces? ¿Con qué premura obran? ¿Con qué rapidez protegen los derechos de la persona sindicada o a qué clase de tormentos y de dificultades los tienen que enfrentar simplemente porque han cumplido su deber? Porque esta causal de justificación, que es la legítima defensa, es también un deber de asistencia. La persona que está en condiciones de enfrentar a un bandido y de capturarlo en flagrancia tiene la obligación de hacerlo y tiene la obligación de ser solidario con los otros que están en peligro de muerte por cuenta de unos asaltantes de un banco. Esa es una obligación y quien la cumple le tiene temor, no a los bandidos, sino a los jueces. Y cuando eso ocurre es porque la sociedad colombiana está gravemente enferma y porque el Poder Judicial se merece la reputación que tiene, la pésima reputación que tiene el Poder Judicial en Colombia, que tantas veces se pone de acuerdo con los bandidos. También hoy estamos sacudidos con la noticia de que un miembro del cartel de la toga acaba de ser puesto en libertad por vencimiento de términos. ¿Funciona el Poder Judicial? Definitivamente no funciona el Poder Judicial. Y una sociedad sin jueces es una sociedad a la deriva, es una sociedad víctima de lo más atroz que le puede pasar a cualquiera. La atrocidad de no tener quien le diga a cada uno lo suyo, en las palabras del jurisconsulto romano, que en eso consiste la justicia. La sociedad colombiana está enferma y está enferma gravemente de una enfermedad de la que hay que curarla, que los jueces no funcionan
y que la gente le tiene más miedo a los jueces que a los bandidos.